Carlos era el empleado perfecto, puntual, trabajador y siempre dispuesto a ayudar. Había trabajado en Walmart durante años, principalmente en el turno nocturno. Le gustaba la tranquilidad de la noche, cuando no había clientes y podía enfocarse en sus tareas sin distracciones. Sin embargo, una noche, todo cambió. Era una de esas noches de invierno, frías y oscuras. Carlos estaba encargado de la sección de cajas registradoras. A esa hora, el Walmart ya estaba vacío y solo quedaban unos pocos empleados limpiando y organizando la tienda. Su trabajo esa noche era simple: revisar que todas las cajas registradoras estuvieran cerradas, contar el efectivo y asegurar que todo cuadrara. Mientras realizaba su rutina, notó algo extraño en la caja número 6. La pantalla estaba encendida, lo cual era raro, ya que todas las máquinas debían estar apagadas a esa hora. Se acercó para verificar y, al tocar el teclado, la pantalla parpadeó un par de veces antes de mostrar el mensaje: error. Transacción no completada. Carlos frunció el ceño. Nadie había usado esa caja desde que cerraron la tienda. Intentó apagar la máquina, pero no respondía. La pantalla seguía mostrando el mismo mensaje. Pensó que tal vez era un error del sistema, así que decidió ignorarlo por el momento y continuar con su trabajo. Después de contar el dinero de las demás cajas, regresó a la número 6 para intentarlo de nuevo. Pero esta vez, la pantalla mostraba algo completamente diferente, un recibo que nunca había visto antes. En lugar de los productos habituales, el recibo enumeraba cosas extrañas: sombras, silencio, almas perdidas. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Claramente, alguien había estado jugando con la máquina, tal vez uno de sus compañeros. Sin embargo, cuando buscó el recibo físico, no había ninguno. Decidido a resolver el misterio, fue a la oficina de seguridad para revisar las cámaras. Pero cuando reprodujo las grabaciones, lo que vio lo dejó helado. A las 2:45 de la mañana, la caja número 6 se encendió sola. No había nadie cerca de ella, ni empleados ni clientes. Sin embargo, la máquina se activó y comenzó a procesar lo que parecía ser una compra. La pantalla mostraba números y artículos que se añadían solos. Al final de la transacción, el recibo salió de la máquina, pero no había nadie para recogerlo. Carlos intentó racionalizar lo que estaba viendo. Quizás era un error del sistema, tal vez alguien había programado la máquina de manera remota. Sin embargo, mientras seguía revisando las grabaciones, algo aún más inquietante sucedió. A las 3:15 de la mañana, justo después de que la máquina imprimiera el extraño recibo, una sombra apareció en la pantalla de la cámara. No era una persona, ni un objeto reconocible. Simplemente, una oscura figura sin forma que parecía moverse entre las estanterías como si estuviera flotando. Desconectó las cámaras de inmediato y corrió hacia la caja número 6. Quería apagarla de una vez por todas. Sin embargo, cuando llegó, encontró algo aún más aterrador. Sobre el teclado de la caja había un recibo físico. Era el mismo que había visto en la pantalla: sombras, silencio, almas perdidas. Carlos comenzó a sudar. Todo su instinto le decía que debía salir de allí, pero algo lo retenía, una especie de curiosidad mórbida. Quería entender qué estaba pasando. Decidió quedarse hasta el final de su turno, pero cada minuto que pasaba se sentía como una eternidad. Eran las 4 de la mañana cuando sucedió lo inevitable. La caja registradora número 6 se encendió sola una vez más. Esta vez, la pantalla no mostraba un error, ni un recibo extraño. En cambio, mostraba una frase clara y escalofriante: tú eres el próximo. El pánico se apoderó de Carlos. Dio media vuelta y corrió hacia la salida, sin mirar atrás. No le importaba si lo despedían, si se reían de él o si nadie le creía. Sabía que había algo en esa caja,
algo que no pertenecía a este mundo. Nunca volvió a trabajar en ese Walmart. Días después, se enteró de que la caja número 6 había sido reemplazada debido a múltiples fallos técnicos. Pero la leyenda entre los empleados decía que, durante las noches de luna llena, todavía podían escucharse los sonidos de la máquina encendiéndose sola, procesando transacciones que no tenían sentido. Algunos de sus antiguos compañeros aseguraban haber visto sombras moverse cerca de la caja. Otros afirmaban haber encontrado recibos con los mismos mensajes extraños. Pero lo que más aterrorizaba a todos era que, en todas esas historias, el recibo siempre terminaba con las mismas palabras: tú eres el próximo. Carlos, ahora lejos de ese trabajo, no podía quitarse de la cabeza la idea de que había escapado por poco de algo que lo había estado acechando. Sabía que nunca volvería a entrar en ese Walmart, y cada vez que pasaba cerca, apretaba el volante con fuerza, con el temor de ver una sombra en los pasillos, o el sonido de una caja registradora que nunca debería haberse encendido. Álvaro era un hombre callado y meticuloso, perfecto para su trabajo de vigilante nocturno en el Walmart local. Durante años había recorrido esos interminables pasillos vacíos, chequeando cámaras de seguridad, asegurándose de que las puertas estuvieran bien cerradas y resolviendo los pequeños incidentes que ocasionalmente sucedían. Para él, trabajar de noche en el gigantesco supermercado era una rutina solitaria pero tranquila, hasta que una noche, algo diferente empezó a suceder. Esa noche en particular, había un extraño silencio en el aire, más profundo de lo habitual. No era simplemente la calma natural del turno de noche, era un tipo de silencio que se sentía pesado, como si algo estuviera oculto en las sombras. Álvaro había estado acostumbrado a escuchar ruidos ocasionales, como el zumbido de los refrigeradores o el eco de algún animal callejero que se colaba por las entradas, pero esta vez era diferente. Todo comenzó mientras realizaba su rutina de inspección. Los pasillos de productos enlatados y alimentos estaban impecables como siempre. Sin embargo, al pasar por el pasillo de artículos de limpieza, sintió un cambio brusco de temperatura. El aire estaba frío, tan helado que su aliento se condensó en pequeñas nubes blancas. Sorprendido, revisó el termostato de la tienda, pero no había ninguna irregularidad. Continuó su patrullaje, pensando que tal vez el sistema de aire acondicionado estaba defectuoso. Mientras avanzaba hacia la zona de electrodomésticos, vio algo que lo hizo detenerse en seco: una figura humana estaba parada en el pasillo de las televisiones. Al principio, pensó que podría ser uno de sus compañeros, o tal vez un cliente que había quedado rezagado antes del cierre. Sin embargo, cuando la figura comenzó a moverse, notó algo inquietante. No caminaba como una persona normal, se deslizaba lentamente, sin hacer ruido, como si flotara sobre el suelo. Intrigado y a la vez nervioso, Álvaro encendió su linterna y la dirigió hacia la figura. Pero para su sorpresa, no había nadie. El pasillo estaba completamente vacío. Sentía que algo no andaba bien, así que decidió revisar las cámaras de seguridad en la oficina principal. Allí, al reproducir las grabaciones, se encontró con algo escalofriante. La figura que había visto era claramente visible en el video, moviéndose entre los televisores, pero en el momento exacto en que él encendió su linterna, desapareció por completo de las imágenes. Desconcertado, decidió revisar la tienda nuevamente. Esta vez, se dirigió hacia los pasillos más alejados, aquellos que siempre estaban oscuros y sin luces. Mientras avanzaba hacia el pasillo de artículos para el hogar, escuchó un sonido que le heló la sangre. Era el sonido de algo que se arrastraba, como uñas largas rascando el suelo. Apagó su linterna, intentando escuchar mejor, pero el sonido se detuvo. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, decidió encender la luz de su teléfono y siguió avanzando. A medida que se acercaba al fondo del pasillo, vio algo que lo dejó paralizado. Al final, junto a una estantería de colchones, había una figura agachada.
Era una silueta negra, encorvada, que parecía estar buscando algo entre los productos. La oscuridad de la tienda la cubría casi por completo, pero lo que más le aterrorizó fue cuando esa figura levantó la cabeza lentamente y lo miró directamente. Sus ojos, o lo que parecían ser sus ojos, brillaban con un tono rojizo en la penumbra. El pánico se apoderó de Álvaro. Corrió hacia la salida, sus pasos resonando en el suelo de azulejo, pero mientras huía, escuchaba detrás de él el arrastrar de esas uñas afiladas, cada vez más cerca. Cuando llegó a la oficina de seguridad, se encerró y trató de calmarse. Sabía que no podía salir de allí sin antes verificar nuevamente las cámaras. Se armó de valor y miró las grabaciones, esperando encontrar alguna explicación lógica. En las imágenes, vio algo que lo dejó sin aliento. La figura oscura lo había estado siguiendo todo el tiempo, no solo desde el pasillo de electrodomésticos, sino desde el momento en que había entrado a trabajar. Lo más perturbador era que, cuando él había pasado por ciertos pasillos vacíos, la figura se movía en sincronía, como una sombra acechante, pero siempre fuera de su vista. Las horas restantes de su turno fueron un infierno. Álvaro se atrincheró en la oficina, incapaz de volver a salir. Cuando finalmente llegó el relevo de la mañana, decidió no contarle a nadie lo que había sucedido. Sabía que nadie le creería, que pensarían que estaba alucinando por el cansancio. Pero desde esa noche, su rutina cambió para siempre. Ya no podía recorrer los pasillos oscuros sin sentir que algo lo seguía, sin escuchar ese inquietante arrastrar de uñas sobre el suelo. Dejó de trabajar en Walmart poco tiempo después, incapaz de soportar la sensación de ser observado en cada rincón de la tienda. Pero aunque había dejado el lugar, los recuerdos de esas noches inquietantes seguían atormentándolo. Y cada vez que pasaba frente a ese Walmart, no podía evitar mirar hacia sus oscuros pasillos, preguntándose si esa sombra todavía seguía allí, esperando a su próxima víctima. Enrique llevaba más de 5 años trabajando en Walmart, y si algo le gustaba de su trabajo era la tranquilidad del turno nocturno. Era uno de esos empleados que prefería la soledad y el silencio a las aglomeraciones de clientes durante el día. Los pasillos vacíos y el sonido de las máquinas de limpieza eran música para sus oídos. Había algo casi meditativo en reabastecer estantes bajo las luces fluorescentes mientras el mundo dormía afuera. Pero aquella noche, las cosas no serían tan normales como de costumbre. Algo estaba a punto de cambiar, algo oscuro que lo haría dudar de su cordura. Todo comenzó cuando Enrique fue asignado a reorganizar el pasillo 23, la sección de juguetes. Lo extraño es que él había trabajado en ese pasillo muchas veces antes, pero esa noche, al mirar hacia el fondo, el pasillo parecía más largo de lo habitual, como si se extendiera hacia la oscuridad. Intentó ignorar la sensación de que algo no encajaba, atribuyéndolo al cansancio, y comenzó a llenar los estantes con cajas de figuras de acción. Sin embargo, mientras trabajaba, el ambiente en el pasillo cambió. El aire se volvió más pesado y el zumbido de las luces fluorescentes más fuerte, como si estuvieran a punto de apagarse. A medida que el silencio se apoderaba del lugar, Enrique empezó a notar algo extraño. Desde el fondo del pasillo, justo donde la luz se desvanecía en penumbra, comenzó a escuchar un susurro leve, casi imperceptible. Al principio pensó que era uno de sus compañeros bromeando o tal vez el eco de las máquinas en el almacén, pero pronto se dio cuenta de que estaba completamente solo. Los susurros se volvieron más claros, como si alguien estuviera hablando directamente desde el final del pasillo, pero no podía entender lo que decían. Era una mezcla de palabras ininteligibles y risas suaves que parecían venir de todas partes y de ninguna a la vez. Enrique intentó ignorarlo y seguir con su trabajo, pero los susurros no cesaban. Decidió investigar, convencido de que tal vez había alguien más en la tienda. Caminó hacia el final del pasillo, pero cuanto más avanzaba, más largo parecía hacerse.
Lo que normalmente era un recorrido de pocos metros se sentía como si nunca fuera a terminar. Cuando finalmente llegó, se dio cuenta de que había una estantería rota que nunca había visto antes. Algo parecía estar mal. Justo detrás de esa estantería rota, había una puerta pequeña y desgastada, apenas visible entre las sombras. No recordaba haber visto nunca esa puerta en las incontables veces que había trabajado en ese pasillo, pero allí estaba, como si siempre hubiera estado escondida a plena vista. Su instinto le decía que no debía abrirla, pero su curiosidad pudo más que el miedo. Giró el pomo lentamente, y la puerta se abrió con un chirrido aterrador. Detrás de la puerta había una habitación oscura, sin ventanas, iluminada solo por una tenue luz que parecía parpadear desde el techo. La habitación estaba vacía, salvo por una caja de cartón en el centro del suelo. Enrique sintió una opresión en el pecho, como si el aire en esa habitación fuera denso y difícil de respirar. A pesar del miedo que sentía, se acercó a la caja y la abrió. Lo que encontró dentro lo dejó paralizado. Era una muñeca antigua, de aspecto perturbador, con la pintura de su cara desgastada y un vestido de encaje sucio. De repente, los susurros que antes había escuchado se intensificaron. Ya no eran palabras incomprensibles, sino gritos, risas y llantos mezclados en una cacofonía aterradora. Enrique sintió que el pánico se apoderaba de él. Intentó retroceder, pero la puerta detrás de él se cerró de golpe, dejándolo atrapado en esa habitación con la muñeca. La luz comenzó a parpadear más rápido, y por un breve instante, creyó ver sombras moviéndose en las paredes. Sombras que no eran las suyas. Enrique corrió hacia la puerta y la golpeó con todas sus fuerzas, pero no se abría. Los gritos se volvieron ensordecedores, y en medio de ellos, distinguió claramente una voz femenina que susurraba su nombre. Se giró hacia la muñeca, y vio, con horror, que sus ojos de vidrio se habían abierto y lo miraban fijamente. Desesperado, empezó a buscar una salida, pero la habitación parecía cerrarse sobre él, como si las paredes se estuvieran estrechando. Finalmente, en un último esfuerzo, Enrique pateó la puerta con toda su fuerza, y ésta cedió. Corrió fuera de la habitación, dejando atrás la muñeca y los gritos. El pasillo volvió a ser el mismo de siempre, silencioso, con las luces brillando frías y estables. Pero Enrique no podía quitarse de la cabeza lo que había visto. Cuando intentó hablar con sus compañeros sobre la puerta y la muñeca, nadie le creyó. De hecho, cuando fue a buscar la puerta más tarde, ya no estaba allí. Desde esa noche, Enrique nunca volvió a mirar el pasillo 23 de la misma manera. Sabía que algo, o alguien, lo estaba observando desde las sombras. Cada vez que pasaba por allí, podía sentir una presencia, una energía oscura que lo acechaba. Nunca volvió a entrar solo a ese pasillo, y aunque nunca volvió a ver la muñeca, el recuerdo de esos ojos de vidrio lo perseguiría para siempre. Miguel nunca había sido una persona supersticiosa. De hecho, solía burlarse de las historias de fantasmas que sus compañeros contaban para pasar el tiempo durante las largas noches de trabajo en el turno nocturno de Walmart. Solo son cuentos para asustar a los nuevos, pensaba mientras reía junto a los veteranos, quienes siempre hablaban de un trabajador que, supuestamente, había desaparecido sin dejar rastro en el almacén muchos años atrás. Decían que, a veces, si uno estaba solo en las profundidades del almacén, podía oír los pasos del hombre perdido, arrastrando su carrito de carga entre las estanterías polvorientas. Para Miguel, eso no era más que una broma pesada. Pero esa noche, algo cambiaría su perspectiva para siempre. Era una de esas noches en las que la tienda estaba completamente vacía. Las puertas habían cerrado al público, y solo quedaban algunos empleados trabajando en el reabastecimiento. El eco de las voces y el traqueteo de los carritos resonaban en la lejanía, pero en la zona del almacén donde Miguel estaba asignado, todo era silencio.
Las luces fluorescentes, normalmente parpadeantes y frías, esta vez parecían más tenues de lo habitual. Se suponía que era una noche como cualquier otra, pero desde que puso un pie en el almacén, algo se sentía mal. Era como si el aire estuviera cargado de una tensión invisible, una sensación de que algo lo estaba observando. Miguel había trabajado en Walmart durante varios años, lo suficiente como para conocer cada rincón del almacén. Pero esa noche, a medida que caminaba entre las filas de estanterías, todo parecía extraño. Las sombras entre las cajas eran más profundas y los pasillos, normalmente fáciles de navegar, parecían alargarse de forma antinatural. Cada vez que giraba una esquina, sentía que se estaba alejando más y más del resto del equipo, como si el almacén lo estuviera absorbiendo. A medida que avanzaba, comenzó a notar pequeños ruidos a su alrededor. Al principio eran leves, el crujido de una caja, el golpeteo de algo metálico en el suelo. Debe ser el viento, pensó, aunque sabía perfectamente que no había corrientes de aire en ese lugar. Luego, los sonidos se hicieron más claros, pasos suaves, casi inaudibles, como si alguien estuviera siguiendo sus movimientos desde las sombras. Miguel se detuvo varias veces para escuchar con atención, pero cuando lo hacía, todo volvía a estar en completo silencio. Después de lo que parecieron horas, Miguel decidió regresar a la zona principal. Esto es ridículo, se dijo a sí mismo, intentando calmar sus nervios. Pero algo no estaba bien. No importaba cuántos giros tomara, siempre terminaba en un pasillo que no reconocía. Era como si el almacén se estuviera reconfigurando a su alrededor, transformándose en un laberinto imposible. Los estantes se alzaban cada vez más altos, y las luces parpadeaban con más frecuencia. De repente, las sombras entre las cajas parecían moverse, como si algo o alguien estuviera escondido en la oscuridad, acechándolo. La tensión en el aire aumentó cuando escuchó algo que heló su sangre, un susurro. No podía entender lo que decía, pero era inconfundible. Provenía de las profundidades del almacén, desde algún lugar en la penumbra. Decidido a no dejarse vencer por el miedo, Miguel continuó su camino, pero los susurros se hicieron más intensos, como si varias voces lo estuvieran llamando desde diferentes direcciones. Intentó ignorarlo, pero su corazón comenzó a latir más rápido, y el sudor frío le recorría la espalda. Cada paso que daba parecía resonar más fuerte, como si estuviera siendo observado por 1000 ojos invisibles. Finalmente, cuando ya no podía soportar más la presión, vio algo al fondo del pasillo. Una figura oscura, borrosa, pero claramente humana, se deslizaba entre las estanterías. Miguel sintió un nudo en la garganta. Quiso gritar, pero su voz no salió. Quiso moverse, pero sus piernas no respondían. La figura se detuvo, y aunque estaba lejos, Miguel sintió su mirada fija en él. Era como si el aire en ese lugar se hubiera congelado. Sin pensarlo 2 veces, decidió seguir a la figura. Tal vez, solo tal vez, era uno de sus compañeros de trabajo y todo esto no era más que una mala broma. Corrió lo más rápido que pudo, pero la figura siempre parecía estar un paso adelante, desapareciendo en el último segundo antes de que pudiera alcanzarla. Gritó, pero el eco de su propia voz le devolvió el silencio. Finalmente, la figura giró en una esquina, y Miguel, con el corazón acelerado, lo siguió. Al doblar la esquina, se encontró frente a una puerta metálica que nunca había visto antes. Era vieja y oxidada, como si no hubiera sido abierta en décadas. Encima de la puerta, una señal polvorienta que apenas se podía leer, acceso restringido, personal autorizado solamente. Contra todo instinto, Miguel extendió la mano temblorosa hacia la puerta y la abrió. Lo que encontró al otro lado lo dejó helado. No era un almacén cualquiera, sino una habitación oscura y pequeña, iluminada solo por la débil luz de una bombilla desnuda que parpadeaba en el techo. En el centro de la habitación, una estantería vieja y carcomida se alzaba entre montones de cajas abandonadas.
Y allí, en el suelo, un uniforme de Walmart, raído y cubierto de polvo, como si hubiera estado allí por años. Mientras se acercaba al uniforme, el aire en la habitación se volvió más denso, y los susurros que lo habían estado acosando toda la noche se convirtieron en una voz clara y penetrante. Nunca debía haber entrado. La voz era débil, pero inconfundible. Miguel retrocedió de inmediato, pero fue demasiado tarde. Sintió una mano fría en su hombro. Se giró bruscamente, esperando ver a alguien, pero no había nadie. Solo el eco de una risa maligna resonando en la oscuridad, seguida de un grito espeluznante que parecía salir de las mismas paredes. Miguel corrió, tropezando con las cajas, sin mirar atrás. El pánico lo invadió por completo. Cuando finalmente logró salir del almacén, el resto del equipo lo miraba perplejo. ¿Dónde te habías metido?, le preguntaron. Te estuvimos buscando por horas. Miguel no dijo nada. Sabía que no entenderían. No había palabras para explicar lo que había vivido. Desde esa noche, nunca volvió a trabajar en el turno nocturno. Pero cada vez que pasaba por el almacén, sentía una presencia, algo oscuro que lo observaba desde las sombras. Y cada vez que miraba esa puerta metálica, sabía que algo, o alguien, lo estaba esperando del otro lado, listo para arrastrarlo a la oscuridad. Martín había trabajado en el Walmart durante varios años, principalmente en el turno nocturno, manejando el área de seguridad del enorme estacionamiento. A pesar de los rumores que corrían entre los empleados sobre sucesos extraños que ocurrían en la madrugada, Martín no creía en fantasmas ni en historias paranormales. Para él, el trabajo era sencillo: vigilar las cámaras, hacer rondas ocasionales y asegurarse de que todo estuviera en orden. El estacionamiento de ese Walmart en particular era enorme, mucho más grande que el de la mayoría de las tiendas. Durante el día, estaba lleno de autos y clientes entrando y saliendo, pero durante la noche, se transformaba en un lugar completamente diferente. Con solo unos pocos autos abandonados por empleados o clientes rezagados, el vasto espacio vacío creaba una sensación de aislamiento total. Era una noche como cualquier otra. Martín estaba en su cabina, mirando las cámaras de seguridad mientras bebía café para mantenerse despierto. El reloj marcaba las 3 de la mañana, la hora más solitaria de su turno. Estaba revisando las cámaras cuando notó algo inusual. En la esquina más alejada del estacionamiento, donde no había autos estacionados, las luces comenzaron a parpadear. Era un hecho común que las luces del estacionamiento fallaran de vez en cuando, pero algo en la forma en que parpadeaban lo inquietó. Se encendían y apagaban en un patrón rítmico, casi como si alguien las estuviera controlando a propósito. Intrigado, ajustó la cámara para obtener una vista más cercana. No había nada en esa área, solo asfalto vacío y silencio absoluto. Sin embargo, las luces continuaban parpadeando de manera intermitente. Martín intentó calmarse. Quizás solo era un problema eléctrico. Decidió hacer una ronda para verificar personalmente y asegurarse de que todo estuviera bien. Salió de la cabina con su linterna en mano y caminó hacia el área problemática. Mientras se acercaba, notó que la temperatura parecía bajar drásticamente. Un frío intenso lo envolvió, y su respiración comenzó a formar pequeñas nubes de vapor. A pesar de que estaba a solo unos metros de las luces parpadeantes, no podía ver nada que explicara el fallo. Fue entonces cuando escuchó un ruido. Un sonido débil pero constante, como el de un motor en ralentí. Dirigió la luz de su linterna hacia la fuente del sonido y vio, a lo lejos, un viejo auto estacionado donde no había ninguno antes. El vehículo estaba apagado, pero su presencia era perturbadora. Parecía un auto antiguo, un modelo que no había visto en años. Martín se acercó lentamente, su corazón latiendo más rápido con cada paso. Algo no estaba bien. El auto no debería estar allí,
no cuando había revisado el estacionamiento minutos antes. Llegó al auto y lo inspeccionó con su linterna. Las ventanas estaban cubiertas de una fina capa de polvo, lo que indicaba que el auto había estado allí por mucho tiempo. Sin embargo, el motor seguía sonando, aunque el auto estaba completamente apagado. Dio una vuelta alrededor del vehículo, buscando alguna señal de que alguien estuviera dentro, pero no encontró nada. Entonces, de repente, la radio del auto se encendió. La estática llenó el aire, seguida por una voz distorsionada que parecía murmurar algo incomprensible. Martín retrocedió, asustado, sin saber qué hacer. Fue en ese momento cuando notó algo en la cámara retrovisora del auto. Reflejada en el espejo, había una figura oscura, de pie justo detrás de él. Se giró rápidamente, pero no había nadie allí. La figura desapareció tan rápido como había aparecido, pero el escalofrío que le recorrió la columna fue innegable. Sin perder más tiempo, decidió regresar a su cabina de seguridad. Mientras caminaba de vuelta, las luces del estacionamiento continuaron parpadeando y el sonido del motor del auto se desvaneció lentamente hasta desaparecer por completo. Martín corrió los últimos metros hasta la cabina, sintiendo como si algo o alguien lo estuviera siguiendo. Cuando finalmente llegó, se encerró y revisó las cámaras de nuevo. Lo que vio lo dejó paralizado. El auto ya no estaba. Había desaparecido por completo, como si nunca hubiera existido. Revisó las grabaciones anteriores y, para su sorpresa, no había evidencia alguna del auto ni de las luces parpadeantes. Todo estaba en orden, como si nada hubiera sucedido. Durante las siguientes noches, Martín intentó ignorar lo que había visto, diciéndose a sí mismo que todo había sido producto de su imaginación. Sin embargo, los extraños sucesos no pararon. Cada noche a las 3 de la mañana, las luces del estacionamiento comenzaban a parpadear de nuevo, y aunque el auto no reaparecía, sentía una constante presencia observándolo desde la oscuridad. Finalmente, después de semanas de noches inquietantes, decidió renunciar a su trabajo. No podía soportar la sensación de ser observado ni el constante temor de que algo más estaba esperando en la oscuridad del estacionamiento. Los nuevos empleados de seguridad que lo reemplazaron no duraban mucho tiempo. Todos hablaban de lo mismo, luces parpadeantes, autos fantasma y la sensación ineludible de que algo acechaba en las sombras. La leyenda del estacionamiento de Walmart creció con el tiempo, convirtiéndose en una advertencia para cualquiera que trabajara en el turno nocturno. Pero Martín sabía que lo que había visto era real, y que alguna noche, cuando las luces volvieran a parpadear, el auto reaparecería, trayendo consigo la misma figura oscura que lo había atormentado desde el espejo.